Casal. Tiene la palabra la diputada Los Penatos. Gracias, presidente. Hace varias décadas que en todo el mundo se observa un fenómeno que es el surgimiento de gobiernos autocráticos. Proyectos de poder que, para perpetuarse en el tiempo, necesitan erosionar las bases mismas de las democracias constitucionales, atacando principalmente la división de poderes y cooptando o subordinando al Poder Judicial. Estas autocracias en general están lideradas por personas que se creen por encima de la ley, que se creen que la legitimidad electoral es la única que existe en una democracia y que rige la mano de hierro de la mayoría, y no creen en un sistema de legalidad que protege a las minorías de las mayorías circunstanciales, que sostiene en la Constitución Nacional la garantía última del respeto al individuo, al ciudadano, a su vida, a su propiedad, pero sobre todo a su libertad. Estos gobiernos, que pueden ser en distintas partes del mundo, de derecha o de izquierda, ya no toman al Estado por las armas, lo hacen por la vía electoral y van erosionando la democracia gradualmente, lentamente, en pasos apenas apreciables, dicen Ziblatt y Levitsky, hasta transformarlo en regímenes autocráticos autoritarios, donde las garantías de la propiedad privada, del pluralismo político, de la libertad de expresión y finalmente de las libertades individuales desaparecen. La Argentina hace rato empezó a transitar ese camino. Para esta concepción de la política, la justicia independiente es un enorme obstáculo. Y por ende, en todo el mundo, este tipo de regímenes intenta reformar las reglas que garantizan la independencia del Poder Judicial para volverlo dependiente del poder político. Y para ello utiliza una serie de reformas, muchas de las cuales se han intentado en nuestro país, aunque debemos decir sin éxito, por la oportuna intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el año 2013 declaró inconstitucional la llamada Ley de Democratización de la Justicia y en el año 2015 declaró inconstitucional la Ley de Subrogancias. Al primer vamos por todo lo frenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina. Pero la patria sigue en peligro y estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad, pero es mucho más que eso. Es una ley para destruir la independencia de los fiscales en nuestro país. Y eso no solamente pone en riesgo la lucha anticorrupción, nos pone en riesgo a todos nosotros, pone en riesgo a todos los ciudadanos en la Argentina, porque deja a merced de la voluntad política de turno la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el lavado de activos, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la trata de personas. Con 7 de cada 10 niños pobres en nuestro país y en mi conurbano, con 70.000 muertos sin vacunas, con una economía que se derrumbó, con un desempleo galopante, con una inflación que está en el 60% anual, al gobierno lo único que le interesa es destruir la independencia del Poder Judicial. ¿Para qué? Para avanzar en su proyecto autocrático, para recortar nuestras libertades, para poner en riesgo los derechos y garantías de la Constitución Nacional. El día en que 745 argentinos fallecieron, 65% bonaerenses, este día, en lugar de habernos convocado para trabajar y reformar la ley con la que dicen no pueden comprar las vacunas de Pfizer, nos traen para garantizarle la impunidad a los exfuncionarios kirchneristas. No tienen vergüenza, mientras millones de argentinos están desesperados porque no saben cuándo van a recibir esa segunda dosis y se les empieza a vencer la primera. Porque tenemos adultos de 80 años que ya están llegando a los 90 días y no tienen garantías de que van a ser vacunados, porque tenemos un montón de personas jóvenes
como nosotros, que sabemos que van a pasar muchos meses con suerte para recibir una vacuna y saben que también nos enfermamos y también la pasamos muy mal y también tenemos miedo. Un gobierno que sigue sin explicarnos la criminalidad de no haber cerrado un acuerdo por 14 millones de vacunas con Pfizer y no lo pueden explicar. No pueden decir por qué. Ese gobierno que tiene hace 5 semanas sin clases a los chicos en el conurbano, ese gobierno está preocupado por la impunidad de los exfuncionarios y nos traen a este debate. No hay cara para estar reunidos en este Congreso sin estar hablando de inflación, de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades y de falta de vacunas. Esa es la agenda de los argentinos. Esta es la agenda del kirchnerismo. En un país sin plan económico, en un país sin plan de futuro, el único plan que avanza es el plan de impunidad. Porque la reforma del Ministerio Público Fiscal es solamente un capítulo más de un plan de impunidad. Presidente, me está faltando el respeto. Tranquilízate. Por favor. Silencio, por favor. Silencio, diputado, por favor. Silencio, diputado. Nico, diputado Rodríguez Sá. 73% de niños pobres en el conurbano. Vos sos diputado por la provincia. Vergüenza te tiene que dar. Vergüenza. La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal es solamente un capítulo más. Es solamente un capítulo más en un plan de impunidad que empezó el primer día que asumieron este nuevo gobierno. Y arrancaron. Basta, diputada Banfi, ya está, basta. Por favor, siga, diputada. Arrancaron con la derogación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Siguieron con la... Por favor, diputados, por favor. Silencio, por favor, dejen de terminar. ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Y cómo lo podés probar? Porque lo único que se puede probar es que acá no hay... No dialogue, diputada, siga con su exposición, por favor. Basta, silencio. Diputada Galiar. Háganse cargo. Diputada Galiar, silencio, que continúe la diputada López Nato. 7 de cada 10 niños pobres en el conurbano de ustedes. Gestión Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La derogación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos Imputados. La renuncia de la Oficina Anticorrupción a las querellas en causas de corrupción. La teoría del lawfare para hacer ver causas de corrupción como maniobras de persecución política, y acabamos de escuchar 1 hora de ese relato con el que quieren disfrazar y esconder lo que vimos todo con nuestros ojos. Los bolsos revoleándose en los conventos, la gente contando con maquinitas de contar plata en la Rosadita. Eso lo vimos y contra lo que uno ve no hay relato que valga. Traslado de los jueces, irregular, que lo tuvo que volver a poner en orden la Corte Suprema de Justicia. Los proyectos para reformar la Corte que les molesta porque se para como la única garantía frente a la autocracia creciente y al irrespeto a la ley y a la Constitución de este gobierno. La modificación del régimen y la intimación. Diputada Galiar, silencio, por favor. Diputada Galiar, no me falta el respeto y me del insulte. Frente de Todos. Espero no que me entremos pida en las disculpas provocaciones, por favor. No entremos en las provocaciones, tengamos la reunión tranquilo. Diputada. Y la propuesta de una creación de un tribunal como instancia previa a la Corte para resolver las cuestiones de la supuesta arbitrariedad, porque al cuento del lawfare le quieren dar encima una estructura judicial. Y todo esto hay que explicarlo bien, sobre todo para los ciudadanos que nos están escuchando ahora, en este momento, en esta comisión. Porque
la independencia o no del Procurador General y de los fiscales nunca fue tan relevante como en este momento de nuestra historia y de nuestro sistema judicial, en que se empezó a implementar en el país el sistema acusatorio. Y por eso es importante que los ciudadanos sepan por qué hay tanta desesperación por hacerse del Ministerio Público Fiscal, no solamente del Procurador. No solamente del Procurador. La excusa es el reemplazo del Procurador interino. Dicen 3 años y 5 meses que está. 1 año y 2 meses hace que está durmiendo el pliego de Rafecas en el Senado de la Nación. Así que 1/3 de ese tiempo es absolutamente adjudicable a la no voluntad política del gobierno o del Senado de aprobar el pliego del candidato del presidente. Expliquen ustedes por lo menos ese 30% del tiempo que hacen que duermen el pliego de Rafecas en el Senado de la Nación. La independencia o no del procurador, les decía, nunca fue tan importante como con la implementación del sistema acusatorio. ¿Saben por qué? Porque este sistema claramente divide las funciones de investigar y perseguir de la de decidir medidas, que hoy está toda en cabeza de los jueces federales. Con el nuevo sistema, por supuesto que cobran mayor relevancia y poder los fiscales, porque van a ser los dueños de la acción penal y van a decidir si persiguen e investigan los delitos, mientras que los jueces se van a transformar en jueces de garantías para asegurar, por supuesto, el debido proceso y la imparcialidad de las decisiones. Pero lo importante acá es que los fiscales van a decidir si investigan o no investigan hechos y personas. Y sobre eso no va a haber un control ulterior, porque al no judicializarse el caso, cuando esa sea la decisión del fiscal, los jueces no pueden intervenir. Es por ello que es central, más que nunca, que los fiscales tengan independencia para investigar sobre todo a quién, al poder. Tienen que poder investigar con independencia. Y este proyecto que nos proponen no solamente cambia en una manera regresiva la mayoría que desde la primera ley orgánica del Ministerio Fiscal se exige para elegir al procurador general, sino sobre todo afecta la estabilidad y la seguridad e independencia de todos los fiscales a través de los cambios en el Tribunal de Enjuiciamiento. Así que no se trata solamente de poner el procurador que les dé la gana sin tener que negociar siquiera la idoneidad del candidato que propongan, sino que además pretenden subordinar a todos los fiscales del país al poder político de turno. ¿Y cómo? A través de la comisión bicameral. Y cuando a un fiscal no les guste, no solamente que se han creado a pedir de mano este tribunal de enjuiciamiento, sino que van a tener la posibilidad con una mayoría simple de suspender al procurador, de suspenderlo y nombrar un interino por 60 días. ¿Qué independencia puede tener un procurador interino por 60 días? Esta ley explica 1 año y 2 meses de que tenés dormido el pliego de Rafecas en el Senado. Entonces empiecen a hablar del otro pedazo. Y te digo que no dialogue, diputada, nosotros no presentamos esa, una favor, candidata siga. a procuradora que el peronismo no puso en tratamiento tampoco. Entonces no nos pueden responsabilizar de una decisión política que han tomado ustedes. Ustedes decidieron no aprobar una procuradora que propusimos nosotros y decidieron dormir el pliego del presidente de la Nación de su partido político. Si a ustedes no les gusta el candidato del presidente, resuélvanlo en la Rosada. Pero no vengan acá a culparnos a nosotros de un interinato del cual un 30% dependió de la decisión de quien maneja el Senado en la Argentina. Esta ley destruye de todas las maneras posibles la independencia del Ministerio Público. Si se aprueba esta ley, se politiza el Ministerio Público Fiscal, afectando la independencia como órgano de nuestro poder. Y por supuesto que esto es absolutamente contrario a la Constitución Nacional, absolutamente contrario al espíritu y a la letra del artículo 120 de la Constitución Nacional. Miren, en el año 2013 el kirchnerismo tenía mayoría para aprobar la ley inconstitucional
que luego frenó la Corte Suprema, pero en el 2021, por suerte, no tiene esa mayoría, porque no se las dieron las urnas. Así que solo podrán pasar esta ley si parte de la oposición se vuelve cómplice de los deseos autocráticos del gobierno. Yo espero que eso no suceda. Yo espero que nadie se sume a este cambio que va a volver irreversible el pasaje de la Argentina de una democracia constitucional a una autocracia autoritaria. Pero si lograran pasar esta ley, si lograran que un grupo de diputados fueran cómplices de entregar la República, todavía nos vuelve a quedar la Corte Suprema. Por supuesto, nos vuelve a quedar la Corte Suprema porque nuestra Constitución tiene anticuerpos para protegerse de los autócratas. Nuestra Constitución tiene anticuerpos para defenderse de los que pretenden bastardear las instituciones de la democracia constitucional. Nuestra Constitución tiene anticuerpos contra los que pretenden perseguir políticamente a la disidencia. Nuestra Constitución tiene anticuerpos, pero los principales anticuerpos están abajo en la calle y son los millones de ciudadanos que no van a permitir que se lleven puesta la República, que se lleven puesta la Constitución Nacional y que se lleven puesto a este país por el deseo de impunidad, de poder, el deseo de pasar por encima de la ley, porque ya han demostrado que se creen más que el resto de los ciudadanos. Cada uno que se robó una vacuna, que se adelantó en la fila, se creyó más que el resto de los ciudadanos. Pero los ciudadanos tenemos memoria y lo vamos a dejar bien claro en las urnas. Muchas gracias.